Estamos en vivo, 6:30 de la tarde de Uruguay, 10:30 de la noche en Londres. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Sí. Gracias por sumarse. Ahí veo que se sumó Cristian. Buenas tardes. Bueno, a ver, un horario complicado. Acá estamos sumando. Hola Florencia, ¿qué tal? Estamos una vez más en el tercer, Florencia, del grupo de madrinas y padrinos de inglés. Qué bueno, sí, ya se están sumando. Buenísimo. Les cuento que estamos, bueno, octubre, como habrán visto, es un mes intenso. Pasamos de tener de un vivo por mes a estar hello, ¿quién es? V Davini, yes. Pasamos de tener un vivo por mes a estar en un vivo por semana, porque octubre es el mes de las mujeres rurales y del agro y también festejamos el Día de la Construcción. Y al igual que como habíamos hecho, como venimos haciendo históricamente, mensualmente, visibilizamos mujeres en puestos de liderazgo, en sectores donde no hay tanta participación femenina, a pesar de que, por ejemplo, los salarios son más altos, como pasa en logística o en construcción, ¿sí? Hola Guillermo, qué linda acá, sí, ya vamos a hablar de esto de que soy madrina de una escuela rural. Sí, le cuento a la audiencia, bueno, vamos a estar conversando con Laura Mota. Laura es licenciada en educación, es profesora de inglés, estudió arquitectura, estudió profesorado en matemática, fue consejera del Codicen, fue directora, a ver cómo tengo que leer, perdón, es directora fundadora del Centro Regional de Profesores del Sur, fue inspectora de inglés en educación secundaria y también es coordinadora en educación del programa de madrinas y padrinos de inglés en escuelas rurales. ¿Sí? Hola Florencia, ahí está Marga, madrina de Florida. Bueno, a ver, a la que no veo, ahí está Laura, buenísimo, ahora la voy a invitar entonces a participar del vivo y vamos a estar conversando, bueno, sobre, en líneas generales, pasado, presente y futuro, ¿sí? Sobre por qué Laura eligió esta carrera, ¿sí? También vamos a hablar del rol de las madrinas y padrinos de inglés en las escuelas rurales y después vamos a ver qué otros proyectos tiene o cómo es que esto sigue, ¿sí? Voy a ver si invito a Laura a participar. A ver, Laura, ¿cómo es que hago? A ver. Ay, chicos, preciso ayuda. A ver, Laura, mandame una invitación. Qué increíble, hago esto todas las veces y no me acuerdo cómo es que se hace para invitar a alguien a participar. Cele, ¿cómo hago para invitar a Laura? A ver ahí. Invite. Ya encontré. Esta parte va a ser difícil de editar. Invite. Justo por acá, por el medio. A ver. Ahora sí le mandé la invitación a Laura para participar. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Qué nervios con la tecnología. Bueno. Tranqui, no te preocupes. Bueno, Laura, para A nosotros todos es nos un honor pasa. tenerte acá. Muchas gracias. Es un honor, No, decía, tenerte conversando con la audiencia, ¿sí? Sobre, bueno, toda esta trayectoria tan destacada que has tenido, porque si bien la educación es un sector donde hay más mujeres que hombres, en los puestos de dirección no hay tantas mujeres y sin embargo, vos has sido inspectora y consejera en el Codicen, así que genial, ya vamos a escuchar de tu experiencia, ¿sí? cómo no, con muchísimo gusto. La verdad es que sí. Eh, la verdad es que toda mi trayectoria profesional básicamente ha sido en la educación. Pero como tú bien dijiste, mis inicios no fueron directamente a la educación. De hecho, cuando se trató de hacer lo que en aquel momento era preparatorio o bachillerato, elegí arquitectura y luego entré en la Facultad de Arquitectura. Nunca terminé. Y luego pasó lo mismo, bueno, me gustaban mucho las matemáticas y ingresé en aquel momento al Instituto de Profesores Artigas en dos carreras, en inglés y en matemática.
En aquel momento había que dar un examen de ingreso para acceder a las carreras, había cupos, y finalmente me decidí a seguir en el profesorado de inglés. Lo cual, bueno, significó lo que para muchos es esto de ir eligiendo qué hacer en la vida, hacer el proyecto de vida y definirlo. No siempre es un camino lineal, muchas veces es un camino sinuoso. Y esto también hace a, bueno, después que elegí, después que decidí hacer lo que haya, digamos, los estudios que... Bueno, ¿cómo continúo? En el caso mío, continué con la licenciatura en educación, porque en aquel momento recién se abrían las licenciaturas y me pareció que era un buen complemento, digamos, de los estudios que yo tenía. A eso siguieron posgrados en diferentes cuestiones, en evaluación de centros educativos, en gestión, siempre vinculados al área educativa. Hoy sigo estudiando. Hoy estoy haciendo una maestría en innovación social y economía solidaria. Me parece que esto de ser estudiante uno tiene que hacerlo durante toda la vida y no se trata solamente de el tiempo que uno proyecta profesionalmente, sino aquellas cuestiones en las cuales se ve involucrado y le gusta hacer. Entonces, creo que, digamos, ya ves que mis inicios fueron sinuosos, con inicios de carreras que después nunca terminé. La vida te da oportunidades y la verdad es que después tuve las oportunidades a nivel personal de estar vinculada a todo el tema o de reciclajes o de, digamos, recuperación de casas, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. Pero qué divino, y qué divino mensaje, sabes que varias de las personas que hemos entrevistado nos han comentado esto mismo y es tan lindo y tan reconfortante compartir con la audiencia que siempre hay tiempo para sumar habilidades, para sumar conocimientos, para seguir aprendiendo. El otro día, en agosto creo que fue, entrevistamos a una congresista de Ecuador que también tiene una maestría, es abogada, lingüista, y está haciendo su doctorado también en literatura, creo que era, ves que tiene más de 50 años y vuelve a ser estudiante, porque es esto de que siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para seguir compartiendo habilidades, y es esto que tiene la educación, y que sabes que yo lo llevo muy cerca de mi corazón también, porque, quiero decirlo, porque siempre me está mirando, que es mi admiradora más fiel, ¿sí? Que es mi madre, que es maestra, ¿sí? Guillermo, su compañero, es maestro también, ¿sí? O sea, son maestros jubilados ya, mi padre, que en paz descanse, era maestro. Entonces, esto de la educación, ¿viste? Siempre lo llevamos en el corazón porque es esto de que el conocimiento al compartirlo se multiplica. Y es este rol tan poderoso que tiene la educación en la construcción de la ciudadanía y de la democracia, ¿sí? Entonces, te quiero... Sí, perdón. No, no, que creo que está muy bien esto que decís de cómo se construye, ¿no? Y cómo la educación ayuda a construir democracias fuertes, sólidas, con ciudadanos que comprendan y que puedan elegir libremente. Y creo que eso es fundamental hoy en nuestro mundo que está tan complicado y bueno, la educación también puede contribuir desde ese lugar. Exacto. Y mira, hoy hemos estado, viste, tratando en honor al que te íbamos a tener acá, estuvimos buscando algunas cifras y que cómo la educación ha ido aumentando, y lo estuvimos publicando en las redes, después las pueden mirar que han estado por este rato, que los años de educación que las personas tienen han ido aumentando, ¿sí? Históricamente en el mundo, también en Uruguay. Después esto me lleva a una reflexión también que es el valor relativo de la educación, porque después, sí, porque siempre es en base a, bueno, cuántos años también tienen las otras personas o cuánto tiene el promedio. Y estuvimos mirando una encuesta sobre idiomas, ¿sí? Sobre conocimiento de idiomas que se hizo para Uruguay. Es la primera vez que se hace una encuesta, fue en el año 2019, entre 2018 y 2019, y mira qué interesante, fue nada más que a sectores, a ciudades y centros poblados con más de 5.000 habitantes, con los cuales las escuelas rurales quedan afuera de esta muestra. ¿Sí? Sí,
es así. Eh, el INE tiene algunas publicaciones, el Instituto Nacional de Estadísticas, en la encuesta continua de hogares sobre los estudios alcanzados por las personas en el caso de inglés particularmente, y esto muestra que es bastante desparejo. De hecho, el inglés como lengua extranjera se comienza, digamos, en forma obligatoria. Antes había tenido otros recorridos, ¿no? En algún momento había sido inglés, francés, después fue una opción de diferentes lenguas, siempre en secundaria, a partir del año 96. De allí en más se comienza digamos, a perfilar que es necesario establecer una política del país, una política lingüística. Recién en el 2018, el 2017 se publica un documento y recién en el 2008, perdón, se establece un programa de políticas lingüísticas en la Administración Nacional de Educación Pública, con la intención justamente de nuclear todo lo que tenga que ver con la enseñanza de lenguas y darle coherencia en todo digamos, el sistema educativo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cada uno de los subsistemas, primaria, secundaria, escuelas técnicas, formación docente, lo hacía, digamos, desconectado del resto. Entonces, mirando las trayectorias educativas, uno tiene que pensar que los niños jóvenes son uno. Entonces, comienzan en el preescolar, en la educación inicial, continúan en primaria, siguen en educación media y terminan en el bachillerato y luego irán a la universidad o irán a otros estudios o irán directamente a un mercado laboral. El tema es que si los vemos desde cada uno de los subsistemas, no podemos construir políticas públicas. Tenemos que verlo en su trayectoria educativa y podemos ir a más y decir, hay que verlos en su trayectoria de vida, porque las trayectorias de vida de las personas también importan y hay que verlos en la totalidad. Esto que decíamos, los caminos sinuosos, cómo uno puede seguir aprendiendo, bueno, también hay que verlo en ese sentido. Entonces, sí, se comenzó en ese camino ya hace largo tiempo. Ahí está. Sí, le cuento a la audiencia que mi primer trabajo fue como maestra de inglés en una escuela rural. Mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿sí? Era en el departamento de Durazno, en la escuela número 69 de Puntas de Malvajá. Le agradezco a Walter y a Carolina que me hicieron acordar de cuál era el número, porque para mí era la escuela de lo de Sainz, ¿viste? Bien de campaña, como soy yo. Claro. Entonces no me acordaba cuál era el número de la escuela. Bueno, y sabéis que, en ese momento que era organizado por la Comisión Fomento, ¿sí? Por esto de una buena red de vecinos que había, de gente relacionada con la escuela, que dijeron, bueno, querían darle a los niños, ¿viste? Este factor de igualador de oportunidades, ¿sí? Y hace un ratito hablábamos contigo, yo te lo preguntaba por fuera del vivo, por eso me gusta destacarlo de nuevo acá, que el Ceibal tiene un programa de educación remota también, ¿sí? Pero donde enseñan inglés a través de videoconferencias, que esto que lo hacían. Esa escuela, soy parte de Inglés Sin Límites, me encanta, Florencia. Bueno, a mí me tocó la escuela 16 Polanco de G, con María, que es la maestra, y tiene 12 alumnos, y adoro. Pero si el año que viene seguimos estando y no hay una madrina, me sumo para las dos escuelas. Qué bueno. Nos pasa con Sí. muchos padrinos que justamente ven que hay necesidad en alguna otra escuela y se suman. Tú Ay, preguntabas por el tema de Ceibal en inglés. Hay en este momento, a nivel de primaria, 3 programas que están funcionando en paralelo, de acuerdo a las posibilidades. Porque ¿qué es lo que pasa en el Uruguay como en tantos otros países? No hay suficientes docentes de inglés como para cubrir todas las necesidades de un sistema educativo que viene en crecimiento, y la formación docente, a pesar de que se extendió al interior del país, a los departamentos, aún así no alcanza, eh, y ahora estamos llegando a un momento, yo diría casi crítico, porque
lo que se llama la reposición, es decir, entre la gente que se jubila, fallece, etcétera, cuántos egresan del sistema educativo del profesorado. Entonces, como no había suficientes profesores para cubrir todas las escuelas, el programa de inglés presencial que está en primaria y que sigue funcionando en las escuelas, digamos, básicamente urbanas, y que se da fundamentalmente en las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, entonces se vio la necesidad de extender eso. En políticas lingüísticas en aquel momento hicimos un análisis de esto, tuvimos la suerte de contar con una especialista que nos ayudó a hacer un relevamiento a nivel internacional sobre los distintos programas que existían para dar viabilidad a la universalización de la enseñanza de inglés. Me había tocado visitar Finlandia y allí había conocido un proyecto que tenían entonces empresa de celulares Nokia, junto con alguna editorial que tenían un programa en Asia que llevaban adelante en forma remota. Y allí, conjuntamente con Open University, se desarrolló esta idea de por qué no dividir la función del docente en dos, el profesor remoto, y ahí surge esta idea del profesor remoto, que tiene el conocimiento, la especialización, etcétera, etcétera, de inglés, y por otro lado, el maestro de aula que tiene el conocimiento, la organización de la clase, conoce a los alumnos y puede llevar la clase adelante. Y entonces se crea Ceibal en inglés a través de videoconferencia, pero este programa que ha sido muy exitoso es un programa que solamente llega a aquellas escuelas que tienen fibra óptica, porque la videoconferencia tal como está configurada no es posible llevarla al resto del país. Y así seguían quedando sin clase las escuelas rurales. Por lo tanto, el director de políticas lingüísticas, Aldo Rodríguez, en el 2017, también con la ayuda de especialistas en la educación rural, generan el programa de Inglés sin Límites, que llega a las escuelas rurales, también con esta idea de, por un lado, está el especialista de inglés, que en este caso no es un profesor remoto, sino que son los especialistas que están en el departamento y que llevan, digamos, la clase grabada a la escuela, y las maestras que colaboran desde sus saberes a que esto se desarrolle. Esto no fue suficiente porque las maestras decían, necesitamos a alguien que nos ayude con la lengua, nosotros no sabemos, y a veces nos preguntan, porque por suerte los niños van más allá siempre. Y allí surge la idea de contar con padrinos y madrinas. ¿Por qué? Porque pensamos que otros que tuvieran el conocimiento de la lengua podían colaborar. Primero pensamos en docentes jubilados, que hay muchos docentes que se jubilan y siguen con ganas de aportar. Y por suerte contamos con unos cuantos docentes jubilados para el primer piloto que fue en el 2019. A partir de eso, la experiencia fue muy buena, las maestras la valoraron así, y al año siguiente se inscribieron más de 200 escuelas. Entonces surge la necesidad de contar con más padrinos, se acude a los Fulbrighters, que son teacher assistants que vienen de Estados Unidos y realizan una pasantía de 8 meses, muchos de ellos van a escuelas rurales, y con la Comisión Fulbright en Uruguay se hizo un llamado, una convocatoria a la cual respondieron varios de estos becarios americanos que habían estado en el Uruguay y conocían nuestra realidad.
pero aún así seguían faltando docentes, entonces conjuntamente con Cancillería se realizó un llamado a los uruguayos en el exterior. Y acá estás tú, Virginia. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos uruguayos que están viviendo en el exterior, Mm, que tienen un uso y un manejo de la lengua inglesa muy, digamos, como su lengua cotidiana, ¿verdad? Como es el caso ujú, tuyo, que estás en el Reino Unido, o tantos otros padrinos, algunos lo hacen por trabajo, en fin. mm, Y así fue que surgió, se hizo un llamado y tuvimos, justo en pandemia, mm. tuvimos una cantidad enorme de inscripciones para ser padrino o madrina. Es un programa que digamos, se constituye como una red de voluntarios que apoyan a las escuelas rurales uruguayas. ¿De qué manera? Mm. Yo diría de tres maneras. Una tiene que ver con el apoyo en la lengua inglesa. Los padrinos y las madrinas lo que hacen es, se comunican de diversas maneras, en forma sincrónica, a través de las diferentes plataformas que existen para hacerlo, o se comunican a través de un video que mandan por también alguna de las formas de comunicación de chateo, eh, Ahí va. o a Antes, veces, antes de que pases, ahí va, sí, a la segunda te cuento, mira, quiero destacar que está Marga mirando, Marga Rosena, que tiene una escuela rural en el departamento de Florida también, y está acá en Londres, y con la que nos hemos encontrado para hablar también de tácticas y estrategias, y hemos filmado algunos videos en la puerta, por ejemplo, en los museos, sí, en la puerta del museo, así, entonces los mandamos por WhatsApp. Mira, acá le están hablando a Marga también. Y, por qué ejemplo, me bueno. contó, viste, de estas pequeñas cosas también que es que va al súper y entonces se graba yendo al súper para mostrar cómo es un supermercado acá y va nombrando las verduras, ¿ves? Las verduras que encuentra en el súper, les va contando, entonces que es también un poco esto de, mira, la escuela de Mendoza, dice Marga, que está, Ahí está. claro, de que es un poco esto de achicar, ¿viste? De achicar el mundo, de que es posible y que también Londres no queda en un lugar, yo qué sé, en otro planeta. Esto, mira, hay un chiste de Maitena, ¿viste? Que dicen, ¿viste? Maitena, lo que hace la Sí, escritora que es claro, sí, sí, argentina, sí, que por dicen eso. que Maitena dice que cuando ella era chica, a ver si lo digo bien, que no me lo acuerdo, el padre le decía, bueno, cuando vos seas grande, ir a Europa va a ser como ir a la luna. No, ir a la luna va a ser como ir a Hay que Europa, ir a le decía el Europa, padre, sí. ¿no? Y entonces ella dice, bueno, y no le erró, dice, porque cuando yo fui grande, tuve 20 años, dice, estaba tan cerca de ir a Europa como de ir a la luna. Sí. Bueno, no, Sí, pero es esto de... evidentemente es así. Justamente el segundo punto es esto de ampliar los horizontes culturales. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, los padrinos y las madrinas llevan a sus niños y maestras a diferentes lugares, ya sea un supermercado, un museo, el subte, un restaurante con comida especial del país, eh, un laboratorio. Tenemos una madrina que trabaja en un laboratorio y llevó a sus niños a pasear a su laboratorio, en donde les fue explicando dónde trabajaba, qué hacía, etcétera, etcétera, a través del teléfono. Entonces, ¿por qué es que este programa fue posible? Porque primero, eh, digamos, llegó en el momento justo en donde una tragedia tan grande como ha sido la pandemia, para este programa fue la posibilidad de crecimiento y de reconvertirse. No llegaba a tener un año el programa y ya se estaba reconvirtiendo. Pasamos, yo participé en el piloto del 2019, pasamos de ir en forma presencial a visitar la escuela cada tanto, a comunicarnos semanalmente con los niños a través de un medio virtual. Aun cuando no estaban yendo a la escuela, las maestras, en mi caso, no fue el de todos, pero las maestras tuvieron esa enorme voluntad, formaron grupitos de WhatsApp con los niños
igual nos comunicábamos desde los celulares de los padres y seguíamos con el trabajo. Pero sobre todo los padrinos lo que hacen es llevar, y esta es la tercera pata, la motivación. Exacto. Mira qué digo. Llevar todo esto de que se habla ahora del aprendizaje socioemocional. Bueno, cuando hay otro a quien le importa que yo aprenda algo, me esfuerzo más por aprenderlo, porque hay alguien que me está esperando. Y por otro lado, esto es de ida y vuelta, porque los niños le brindan a los padrinos ese pedacito de Uruguay que dejaron, que tanto añoran, y que se manifiesta de alguna manera en, disculpen que el ruido que algo se cayó en algún lado. Entonces, es esta ida y vuelta que se da con los niños, los maestros y los padrinos. Y los maestros también se sienten muy motivados cuando tienen una madrina o un padrino que está allí del otro lado, que saben que los está esperando. Ahí va. Mira, repito. Entonces es esto de traer la lengua inglesa, ampliar los horizontes culturales y lo de la motivación. ¿Sí? Y acá una cosa que te quiero preguntar, a ver, porque, mira, yo hice hasta proficiency en inglés cuando vivía en Uruguay. Iba a ser, en algún momento de mi vida iba a ser traductorado, después al final empecé a trabajar con facultad y no, entonces me quedé solo con la carrera de economía. Pero, ¿qué pasa? Yo crecí en Sarandí y creí que mi relacionamiento con la lengua inglesa iba a ser a través de la lectura nada más. Y mira la vida viajera que me tocó. Bueno, pero entonces tengo un acento fuertísimo. Y a la maestra también le da vergüenza porque habla con acento. Entonces, quería preguntar tu opinión y a ver la opinión de las otras madrinas si están por acá también, madrinas y padrinos si están ahí en el chat. Bueno, mira, desde un principio, y tuvimos también la suerte de tenerlo en un foro de lenguas, a David Crystal, que es inglés, tú lo tenés más cerca que nosotros. David Crystal habla de The Future of Englishes. ¿Por qué? Porque él sostiene que no hay un único inglés. Habla de los ingleses. ¿Esto qué quiere decir? Que el inglés dejó de ser una lengua de Inglaterra o luego de Estados Unidos, sino que hay una apropiación de esa lengua por diferentes motivos, en algunos casos comerciales, en algunos casos culturales, en algunos casos cognitivos, pero hay una apropiación de la lengua por parte de hablantes de otras lenguas. Entonces, eso lleva a que los acentos sean múltiples, porque cada uno trae consigo el acento de su propia lengua. Por lo cual, hoy escuchamos hablar una variedad enorme de lenguas. Y en momentos de globalización, de que el mundo parece que se achica y que todo tiene que ser igual y que tenemos las marcas que nos invaden, digamos, de las grandes corporaciones, también se hace necesario reivindicar esta identidad cultural que viene desde la mano de la lengua, aún con el acento, cuando hablamos otra lengua. Entonces, ¿la hablamos mal? No, no lo hablamos mal. Hablamos un inglés que es diferente porque pertenecemos a una cultura con otra lengua. Pasa lo mismo en español. En español, muchas veces menospreciamos nuestra variedad de español. Y entonces decimos, no, porque hablamos mal porque no hablamos el castellano. Y el castellano también es una construcción que tiene que ver con aspectos políticos, históricos, y nosotros lo que hablamos es un español de una variedad lingüística determinada, geográficamente, digamos, ubicada en el Río de la Plata. Entonces, hay una variedad de españoles
y hay una variedad de ingleses. Ahí va. Y lo lindo que es reconocerse, ¿viste? Cuando encontramos a otro que habla español como nosotros y nos entiende, ¿sí? Que hablamos el mismo español, así que también, sí, ¿no? Porque nos Ahí va. Yo me acuerdo, acá, reconocemos, mira, creo, sí, nos sentimos parte de un grupo o de un colectivo, ¿sí? claro, y Nos da geográficamente pertenencia. nos ubicamos, claro, exacto. Ujú, Y sabemos que ujú. además de compartir esa variedad, compartimos otras cosas, como podría ser el mate o podría ser alguna otra cuestión que está vinculada a las costumbres de esa región. Ahí va. Te quería hacer, mira, quería hacer dos comentarios, pero veo que hay algunas preguntas en el chat y es una pregunta media larga, así que la tengo que leer. Porque acá una de las, a ver, de las madrinas o de las que están en la coordinación dice, si hay padrinos o madrinas conectados que tengan niños, niñes, niñas, niños, niñas, nix, hay una propuesta concreta para un intercambio de fin de año que propuso una madrina que vive en Galicia, ¿sí? Bueno, y eso también, mira, de acá, a ver, tenemos como tres ramas para sacar, pero entonces, lo de esta propuesta, o si hay más personas, aunque estén en Uruguay, que es la mayoría de nuestra audiencia está en Uruguay, que quieran sumarse para el año que viene, ¿sí? ¿Cómo hay que hacer? ¿Sí? Y después, Sí. y lo mismo para esta propuesta después, a ver si es la misma manera. Uh-huh. Una forma es escribir por cualquiera de las redes sociales a Inglés Sin Límites, Uh-huh. que es el programa que, digamos, en el cual tiene el enclave el proyecto de Madrinas y Padrinos. Por otro lado, hay un correo electrónico que después lo podemos poner a disposición, que es ruralgodparents@gmail.com, que Uh-huh. también se puede utilizar y creo que ahí Florencia lo está poniendo. Eh, Creo que ese es el mejor. Y si no, pueden ir al sitio web de Uh-huh. los padrinos y las madrinas, que es ISL, que corresponde a Inglés Sin Límites, islnetwork.org, Uh-huh. y allí lo que pueden solicitar es unirse. Después de que, digamos, ven quiénes somos, pueden leer un poco allí, y entonces abajo siguen, le dan para abajo y encuentran unirse, y ahí piden, digamos, Uh-huh. unirse al grupo. Así que hay varios caminos por los cuales pueden llegar. Genialísimos, ahí están y después también les vamos a dar difusión en redes, en las redes de Aurea también para que lleguen a través de ahí, pero si ruralgodparents@gmail.com y slnetwork.org y mira, entonces te hago el comentario y la pregunta, ¿sí? El comentario es, yo trabajaba antes en la OCDE, en la OSD, trabajaba en la parte de emprendedores, el Centro de Pymes y Emprendimiento, ¿sí? Yo trabajaba con las pymes tradicionales, ¿sí? Ahí, pero había otro grupo dentro del mismo equipo que trabajaba con lo que se llamaba The Missing Entrepreneurs, ¿sí? Que son justamente los emprendedores que no están. Porque ¿cuál es tu persona emprendedora? Es un hombre que tiene más de 40 años, que tiene educación terciaria, que tiene dinero disponible y que tiene redes de proveedores y de consumidores. Entonces, ellos trabajaban para fomentar justamente las tareas de emprendimiento en jóvenes, en mujeres, en migrantes y en seniors, que es la parte que me llega acá a esta idea que tuvieron también, ustedes desde Uruguay, como todo concuerda, todo se une, como ¿sí? Las ideas son de la comunidad, también vamos aplicando como las mismas ideas en diferentes ámbitos, y que es esto de que las personas senior o que ya se retiraron, que el trabajo le da sentido a la vida y uno trabaja porque busca un propósito, ¿sí? Entonces también pueden seguir contribuyendo a la sociedad, a la creación de ciudadanía, como decíamos hoy, desde después, desde en la etapa, en la tercera etapa de la vida, o no sé cómo es que se Sí. dice ahora en esto, porque gracias a Dios la Ahora no esperanza de sé. vida ha crecido tanto. Perdón, sí. No, no, Sí, está porque bien. el otro día vi que era en las mujeres, lo que pasa es que no me lo acuerdo, pero decía cómo es esto de la segunda entrada al mercado laboral, ¿viste? Porque entramos al mercado laboral, después salimos mientras hay que cuidar dependientes y después volvemos, como más o menos en los 40 o después de los 40, entonces es como la segunda entrada, la segunda etapa. Y si seguimos así, que nos siga aumentando la esperanza de vida, todavía tenemos mucho por delante y mucho para contribuir a la sociedad. Entonces, este programa de madrinas y padrinos. Ese era el comentario. Y ahora la pregunta. La pregunta es,
esto es como involuntaria, es de personas voluntarias que donan su tiempo. Entonces, a veces, viste, no sé, es como, ¿por qué voluntariado? ¿Sí? No sé si le querés explicar a la audiencia esto como caridad, voluntariado, ¿por qué están, viste, por qué Sí, estamos haciendo esto, por favor? Sí. sí, son dos cosas distintas. Antes de ir a eso, Mm, quería hacer un comentario sobre lo que recién decías respecto a el envejecimiento y la actividad. La Organización Mundial de la Salud habla de envejecimiento activo y a ese envejecimiento activo le atribuye tres condiciones. La primera es el ejercicio físico, es decir, no quedarse quieto. La segunda es continuar aprendiendo, porque eso es un ejercicio mental. Y la tercera es el voluntariado, para mira. Mm. continuar aportando a la sociedad. Es decir, no quedar fuera de la sociedad, sino ser parte de la sociedad también. Porque uno de los temas que tiene que ver con esto del envejecimiento es que la gente se retira de su actividad laboral y pierde todas esas redes que estaban ligadas a la actividad laboral. Entonces, la OMS lo que señala son estas tres cosas: actividad física, continuar aprendiendo y voluntariado. Cuando hablamos de voluntariado no hablamos de caridad. Y en esto creo que hay una diferencia bien importante. La caridad tiene que ver con, muchas veces, yo doy aquello que me sobre, porque creo que el otro, digamos, está en una situación de vulnerabilidad, pero lo dejo en el lugar que está. Digamos, le doy algo, pero no transformo ese lugar en el que está. Mientras que el voluntariado, bien entendido, va hacia otro lugar, va hacia el lugar en el cual yo aporto parte de algo que tengo, mi tiempo, mi conocimiento, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero para dejar a la persona en otro lugar, distinto al que estaba. Porque de eso se trata. Cuando yo colaboro con alguien, lo que quiero es ayudarlo a que esa persona, digamos, no hacer las cosas por él, sino ayudarlo a que la persona crezca desde el lugar en donde yo puedo ir apuntalando, ¿no? A veces esto se ve más claro, por ejemplo, cuando se tiene un tutor, por ejemplo, o en el caso de los emprendedores, los mentores o aquellos que acompañan, que son gente con más experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que la gran diferencia es, no quiero que esa persona quede en el mismo lugar donde está, donde yo la encontré en mi momento de voluntariado. Quiero acompañarla a donde yo quiero ir, no, a donde la persona quiere ir. Entonces, también ahí se trata de ir construyendo o ayudando a construir un proyecto de vida. Y en esto volvemos a lo que hablaba de las trayectorias de vida. Cada persona tiene su trayectoria de vida. Y muchas veces esas trayectorias de vida están marcadas fuertemente por alguien que nos ayudó. Y nos ayudó no desde un trabajo remunerado. La mayoría de las veces es alguien que nos ayudó desde el querer justamente acompañar a la persona a crecer. Qué divinas palabras, Laura, qué divino. Sí. Me da ganas de terminar la entrevista acá porque este es como un cierre magnífico, pero te quiero hacer un par de preguntas más. Bueno. Ahí va. De esta, sí, de este programa fabuloso mira que acá te están agradeciendo, hay varios mensajes de agradecimiento que te están llegando y de felicitaciones, sí, de tu trabajo también voluntaria acá como coordinadora de este proyecto. Sí, ¿tienen pensado algún tipo de expansión a otras áreas? ¿Lo van a seguir expandiendo? Mira, Perdón, el valga la proyecto redundancia. empezó como algo muy chiquito.
La verdad Ujú, es esa. Eran ujú, 25 escuelas, creo, y lo único que se pretendía era justamente dar respuesta a las maestras que estaban pidiendo acompañamiento. Obviamente esto va creciendo y hace que tomen nuevos rumbos, así como yo te decía que no pensábamos que la pandemia fuera algo que nos, digamos, de alguna manera nos hiciera crecer de esta forma. Bueno, ahora se presentan también otros desafíos. Un primer desafío en el cual estamos trabajando y queremos ver si podemos concretarlo es tratar de crear una fundación que le dé una institucionalidad a este proyecto. Bueno, con eso estamos trabajando, con algunos padrinos también que se han ofrecido. ujú, Lo segundo es que hay padrinos que nos dicen, ay, pero los niños de la escuela donde yo soy madrina o padrino van a pasar a secundaria. A mí me gustaría acompañarlos. Entonces se presenta otro desafío que tiene que ver con, bueno, ¿podremos acompañar en el tramo educativo siguiente? Después se plantean otros, este, por ejemplo, hay gente que ha planteado, con tantos científicos que tenemos, porque lo hemos visto con los madrinas y padrinos, ¿por qué no ayudar a que sean modelos del rol? Es decir, ¿por qué no ayudar a que otros vean que es posible que un uruguayo, nacido de ujú, pronto como es tu caso, digamos, en un pueblo del interior, alejado de la capital, termine trabajando en Inglaterra? ¿Por qué no? Pero eso se da cuando hay alguien, digamos, cuando veo que puedo proyectarme ahí. Voy a prender la luz porque si no, en un ratito no me ven. dale. Bueno, mientras vas prendiendo la luz, tengo, Laura, después lee los mensajes, los comentarios que llegan porque te están diciendo cosas preciosas, te saludan también desde todos varios lugares del mundo, ¿sí? Ah, Y bueno. entonces, y esto que decías de expandirlo hacia a las ciencias, también, exacto. ¿Qué es esto? Mira, yo trabajo en temas de género, ¿sí? Y sobre todo en temas de buscar la igualdad de género, la paridad de género en el mercado laboral, ¿sí? Porque hay, como hablaba al principio, hay muchas mujeres, las mujeres tenemos más años de educación, de hecho, hasta si vamos en cuarto de escuela, cuarto o quinto de escuela, hay mejor rendimiento en lenguaje y en matemática, ¿sí? Después eso se empieza a revertir, pero más mujeres entramos a la universidad, terminamos la universidad, pero sin embargo después eso no se refleja en el mercado laboral. Entonces, ¿dónde es que están las barreras? ¿Sí? Y hay muchas, y esto hay que mirarlo también desde una perspectiva sistémica, como a todos, ¿sí? Cuáles son las normas y valores de cada lugar. Entonces, y esto también es de tener modelos de rol, de poder proyectarse en esos lugares, aparte de la clásica que, lo hablábamos creo en privado antes de acá, que es decir, que es que detrás de cada dato hay una manera de ver el mundo, ¿no? Que parece que más hombres que mujeres participan del mercado laboral, ¿sí? Que es una manera de mirar, ¿sí? Horas de trabajo, pero también más hombres que mujeres los hombres tienen más horas de ocio a la semana que mujeres. Entonces, ¿cómo se explica esa aparente contradicción? Porque a las mujeres les toca muchísima carga de trabajo no remunerado, ¿sí? ¿Y por qué es trabajo no remunerado? No hay ningún fundamento, no hay como tampoco ninguna teoría, hay una división que a mí como economista no me convence del todo entre trabajo productivo y reproductivo, pero es por qué quedó la asignación de las tareas de alimentación, limpieza y cuidado para las mujeres, ¿sí? Uh-huh. Entonces, perdón, No, creo que querías hablar. a esa pregunta no me animo a contestarla. ¿Por qué quedó? Puedo decir algunas cosas. Iba a comentarte un trabajo que hizo la doctora Mariana González, eh, que hizo un estudio en Uruguay, en centros educativos de educación media, sobre el uso del tiempo. Eso está documentado, es un trabajo muy interesante que tiene que ver justamente con esto de a qué dedican el tiempo los jóvenes que están estudiando en el sistema educativo, una vez que no están en clase.
Y lo que se vio en ese estudio es que las niñas o jóvenes dedican gran parte de su tiempo a cuidados o trabajos en el hogar. Ujú. Entonces, sí existe una diferencia ya desde que son pequeñas en el uso del tiempo, que está aceptado y se reproduce en los hogares. Quiere decir que esto es un tema cultural, impregnado en la sociedad, que afortunadamente viene cambiando porque también ha habido un cambio en los roles masculinos. No alcanza con decir, las mujeres tienen que salir a trabajar. No, no. Se requiere que también el rol masculino cambie, porque si no, no hay cambio posible. Y en esto creo que, digamos, no es una competencia entre géneros, se trata de cómo, como sociedad, logramos resolver una de las desigualdades mayores que existe en la historia de la humanidad, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, esto luego continúa, no se queda digamos, en este estudio que hizo Mariana del tiempo en momentos de estudio en secundaria, en educación media, sino que luego sigue. En algunos casos se da esto que es conocido como el techo de cristal, ¿no? Las mujeres que logran acceder a la universidad, tienen su diploma, hacen de pronto maestría, doctorado, etcétera, pero tienen ese techo que no las deja crecer. Pero yo creo que hay uno que no se ve porque en general en los feminismos están instalados en las mujeres profesionales blancas, digamos, occidentales, y es el piso pegajoso. Es decir, cuando el piso es tan fuerte que no me deja despegar, entonces allí tenemos otro problema. Cuando lo cruzamos con elementos sociales, económicos, raciales, vemos que ahí las mujeres tienen algo que no las deja muchas veces llegar más allá de lo que quisieran. ¿En qué se debe esto? Por ejemplo, en una familia los padres tienen que salir a trabajar y no hay quien se quede con la abuela. Y alguien tiene que quedarse. O con el hermanito que tiene una discapacidad. ¿Quién se queda? La niña. Entonces, eso, porque, digamos, si existe un sistema que le dé amparo a estas familias, etcétera, etcétera, no necesitaría. Pero económicamente y socialmente, la única forma que tienen de resolverlo es que la niña se quede. Entonces, muchas veces suceden estas cosas. Puse un ejemplo, hay miles de otros ejemplos que se podrían poner, ¿no? Que creo que es bien interesante. Exacto, que mira, para complementar esto que estabas diciendo, ves, esto que habíamos comentado, que los privilegios son invisibles para las personas que los tenemos, ¿sí? Que a veces creemos que llegamos, sí, solo por nuestro mérito, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, y todo el apoyo, todo el sostén emocional, pero también y de la comunidad, de nuestro entorno, sí, hasta en eso, como que es, ¿viste? Bueno, saber si hay alguien que se pueda quedar con una persona dependiente o no. Sí. Bueno, Laura, habíamos dicho que íbamos a conversar poquito y ya llevamos como casi una hora, es que podríamos seguir toda la noche, pero sí, nuestra audiencia va a tener que ir a hacer cosas. En consideración a la audiencia. Exacto, pero quiero redondear que empezamos hablando de esto de que siempre hay tiempo para aprender y para sumar, que estás haciendo una maestría en innovación, ¿sí? Esto de que no pensé, viste, que también abrir estas puertas para tantas mujeres que nos están viendo, de que es posible, ¿sí? De que vamos, y también que va a haber alguien que nos va a estar ayudando, apoyando, ¿sí?
con su tiempo, con su cariño, con su conocimiento para tratar de que podamos hacer, ¿sí? Porque la vida es una sola, ¿eh? Tenemos que aprovechar esta vuelta que nos viene tocando. Después estuvimos hablando del programa este que había sido como un piloto, del programa de madrinas y padrinos de escuelas rurales, y que, por suerte, ha salido tan bien que... Y esto de la pandemia, ya quería comentar algo también que es, y bueno, y si no era la pandemia, capaz que era otra cosa, porque en la planificación estratégica siempre hay sorpresas. Es como, es vivir con la incertidumbre. Todos quisiéramos que estuviera todo, saber cuándo se va a terminar la pandemia, hasta cuándo va a durar la vacuna o lo que sea, pero bueno, ¿sí? Es aprender a vivir con la incertidumbre y aceptarla, ¿sí? Que es parte de la vida, pero bueno, en eso, como también es la habilidad de adaptarse al medio, y bueno, ¿qué es esto? Que al final de algo negativo también pudimos, que esto es algo que tenemos las personas de Uruguay y que nos enorgullece, que es que pensamos fuera de la caja, porque quiero volver a destacar que este programa surgió y con esto de profesores remotos antes de la pandemia, ¿sí? O sea, Sí, es porque así. después de la pandemia todo el mundo pasó a la sincronicidad y a la virtualización y las clases y el Zoom y el no sé cuánto, ¿sí? Pero esto ya veníamos, desde antes y bueno, y también la buena respuesta, porque sí que haya una comunidad de gente solidaria, dispuesta a brindar su tiempo, su cariño, su motivación, que es lo que decías, justamente cuando pasó del piloto y se expandió, aumentaron muchísimo las escuelas, se siguen necesitando madrinas y padrinos, pero también muchísimas personas Sí, vinieron a sumarse y acá tenemos que después repetiremos por las redes los lugares para todas las personas, también desde Uruguay, que se quieran sumar. Porque ¿qué es lo que pasa? Es esto de que Montevideo está muy centralizado. ¿Sí? Todo está centralizado en Montevideo, las personas que saben inglés están en Montevideo. En Uruguay, la encuesta esta, que fue nada más que en centros urbanos, dice que hay un 30% de la población que no habla ningún otro idioma aparte de español y nada más que un 14% de la población, ¿no? ¿Sí? Del total, hablan inglés de una manera que se sienten con algo de confianza como para interactuar o que lo utilizan, o sea, un poco, porque hay un 30% que dice que sí, que habla inglés, que entiende un poco, pero que el conocimiento es básico, ¿sí? Entonces, bueno, toda persona que esté escuchando que hable inglés, los precisamos, ¿sí? ¿Sí? sí. En el tiempo que sea, aunque sea para, sí, bueno, ¿por qué decías esto? Y que lo anoté por acá. Estas tres cosas que busca, justamente fomentar lo de la lengua inglesa, esto que nos hablaste de que lo del acento es secundario, de hecho le agrega valor, es decir, bueno, de qué parte del mundo sos cuando venís a hablar. El acento acá, por acá había dicho algo, una de las chicas, a ver, que decía de este inglés, que bueno, que justamente la mayoría de las personas que hablamos inglés no son los nativos, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa cuando hablamos español, que una vez alguien me corrigió porque yo te hablaba con un acento que no era de España, entonces dije, bueno, como la mayoría de las personas que hablan español, no soy de España, ¿no? Claro. Bueno, entonces esto de lo de la lengua, lo de ampliar los horizontes culturales, lo de la motivación, acá noté porque si no esto, bueno. Y esto otro que también en la tercera etapa de la vida, que esa parte sí que no noté cómo era que se llamaba, pero lo del ejercicio físico, de continuar aprendiendo y de hacer voluntariado. ¿Sí? Sí. Envejecimiento activo. Envejecimiento activo, espera que lo anoto porque si no. Bueno, se ve que envejecimiento taché ahí, pero bueno. Laura, ¿hay algo, sí, hay algo que quieras comentar que no hayamos mencionado en No, esta charla? simplemente que la verdad ha sido un placer conversar contigo, tocar tantos temas bien distintos en los cuales a uno le ha tocado transitar en la vida y seguramente esto se ampliará. Y siempre agradecer, ¿no? Agradecer al equipo, creo que casi todas las chicas que están en Inglés Sin Límites, que son grandes profesionales, eh, están conectadas, a muchos de los padrinos que también están conectados, a los padrinos que no están conectados, que la verdad hay una cantidad de gente que se preocupa, que trabaja y que colabora. Nada se puede hacer solo. Y seguramente si lo hacemos solo, vamos mucho más despacio y mucho más corto es el alcance. Entonces, hoy hablamos de co-creación. Bueno,
este es un programa que tiene como signo la co-creación. Es una creación entre todos, vamos sumando y vamos creando nuevas posibilidades. Ahora ya tenemos sitio web, guía de padrinos, eh, iniciamos fundraising, bueno, en fin, una serie de cosas que han sido posibles porque colaboramos entre todos, porque lo hacemos conjuntamente. Así que muchas gracias a Libros, ti. sí. Ahí va, manual y flashcards también para las personas que quieran hacer el padrinazgo, que nos facilita mucho la vida también, saber cómo vamos, hay una hoja de ruta, ¿sí? Para ir siguiendo. Bueno, Sí, es divino, cierto. divina esta conversación. Bueno, será hasta pronto entonces. Bueno, muchísimas gracias, Laura, hasta una próxima vez. Y felicitaciones. Y gracias por dar tu Gracias. tiempo para esto también. Hasta pronto. Chao.